Tenía 3 grúas torre, 100 empleados y una deuda de $5 millones. Me sentía el rey del mundo, hasta que el banco me quitó la corona y las llaves de mi casa. Pensé que para ganar millones necesitaba construir rascacielos. Me equivocaba. El secreto no estaba en tocar el cielo, estaba en arreglar el suelo. Esta es la historia de cómo dejé de construir fantasías para ricos y empecé a limpiar desastres para hacerme libre. Bienvenido a los visionarios del éxito. En el mundo de los negocios nos enseñan a adorar la escala. Hazlo grande o vete a casa, dicen. Nos dicen que el éxito se mide por el número de camiones que tienes rotulados con tu apellido, por los metros cuadrados de tus oficinas corporativas y por la cantidad de ceros en los préstamos que el banco te aprueba. Roberto creía en esa religión. Durante 15 años fue el ingeniero, el hombre que firmaba los cheques, el que caminaba por las obras con un casco blanco impoluto señalando dónde debían ir las vigas de acero. Su empresa, Constructora Horizonte, era un titán local, licitaba obras públicas, levantaba condominios de lujo y vivía en una burbuja de flujo de caja prestado. Pero la construcción a gran escala tiene un secreto sucio. Es una bestia hambrienta. Tienes que alimentar la máquina con proyectos cada vez más grandes solo para pagar los intereses de los proyectos anteriores. Eres rico en activos, pero pobre en efectivo. Un solo retraso en los permisos, una sola huelga de sindicatos o una crisis económica global, y la bestia te come. Y la bestia se comió a Roberto. Cuando el mercado se contrajo, los clientes de los condominios de lujo cancelaron sus compras. El banco cerró el grifo del crédito. En cuestión de 6 meses, Roberto pasó de cenar en los mejores restaurantes a esconder su coche 2 calles abajo para que no lo encontrara el repo man, el recuperador de activos. Lo perdió todo: su reputación, su crédito y su confianza. A los 50 años, se encontró viviendo en un apartamento alquilado de una habitación, con un colchón en el suelo y una caja de herramientas oxidada que no había tocado en 2 décadas. Pero en esa caja de herramientas y en ese fracaso monumental estaba la semilla de su renacimiento. Roberto estaba a punto de descubrir que había estado jugando el juego equivocado. Iba a aprender que es mejor ganar $30.000 rápidos en una casa fea de 80 metros cuadrados que perder el sueño por millones teóricos en una torre de cristal. Esta es la crónica de su descenso a los infiernos y su ascenso a través de las ruinas. El día que todo terminó, no hubo explosiones. Solo hubo silencio. Fue un martes por la mañana. Roberto llegó a la obra de Torres del Sol, su proyecto insignia. Se suponía que sería un complejo de 40 departamentos de alto standing. Pero esa mañana, el generador eléctrico estaba apagado. No había ruido de martillos neumáticos. No había gritos de capataces. El banco había ejecutado la garantía. Los guardias de seguridad privada, contratados por la entidad financiera, estaban en la puerta impidiendo el paso a sus propios obreros. Roberto se quedó parado frente a la valla perimetral, viendo cómo cambiaban el candado. En ese momento, su teléfono sonó. No era un inversor, era su esposa, preguntando por qué la tarjeta de crédito había sido rechazada en el supermercado. La caída fue brutal y pública. En una ciudad mediana, la quiebra de un constructor conocido es el comité de la semana. Los amigos dejaron de llamar. Los proveedores cruzaban la calle para no saludarlo. La vergüenza era una capa física de polvo que Roberto no podía sacudirse. Durante los siguientes 8 meses, Roberto entró en una depresión paralizante. Pasaba los días en su pequeño apartamento alquilado, mirando los planos viejos de edificios que nunca terminaría. Su mente seguía operando en modo macro. Pensaba en cómo conseguir un préstamo de 2 millones para empezar de nuevo. No entendía que su crédito estaba radiactivo. Nadie le prestaría ni para un café. Fue la necesidad la que lo sacó del estupor. El dinero se había acabado. Literalmente. Tenía que comer. Un antiguo conocido, un agente inmobiliario que solía vender sus áticos de lujo, lo llamó con un tono de lástima. «Roberto, mira, sé que esto está muy por debajo de tu nivel, pero tengo un clavo. Una casa heredada en el barrio industrial. Los herederos quieren deshacerse de ella ya. Está destrozada. Nadie la quiere. Si conoces a alguien...» Roberto fue a verla por inercia. La casa era un desastre. Una estructura de los años 70, con el techo hundido en el porche,
ventanas rotas tapadas con madera y un olor a humedad que golpeaba como un puñetazo al abrir la puerta. El jardín era una selva de maleza y basura. En su vida anterior, Roberto habría mandado una excavadora para demolerla y construir un edificio de 4 pisos. Pero ahora, parado en el salón con el papel pintado despegándose, Roberto vio algo diferente. Miró la estructura. Los huesos eran buenos. Ladrillo sólido. La cimentación no tenía grietas graves. El problema era cosmético y de negligencia. ¿Cuánto piden?, preguntó Roberto, su voz sonando extraña en la casa vacía. Quieren $35.000. El terreno vale eso, pero la casa es una ruina. La mente de ingeniero de Roberto, dormida por la depresión, se despertó. Hizo cálculos rápidos, no en una hoja de Excel compleja, sino en el reverso de un sobre sucio que encontró en el suelo. Techo nuevo, $4.000, si lo hacía él con ayuda barata. Ventanas, $2.000. Pintura, pisos, cocina básica, $8.000. Total inversión, $14.000. Precio de compra, $35.000. Costo total, $49.000. Casas similares en la zona, arregladas, se vendían por $85.000. Margen bruto, $36.000. Era dinero pequeño comparado con sus antiguos contratos, pero era dinero rápido. Y lo más importante, era dinero que dependía solo de él, no de un banco, no de un inspector municipal corrupto, no de la preventa de 40 unidades. El problema era que Roberto no tenía $35.000. Tuvo que hacer lo más difícil de su vida, tragarse el orgullo. Fue a ver a su cuñado, un hombre con el que siempre había tenido una relación tensa, porque Roberto solía mirar por encima del hombro su pequeño negocio de ferretería. Roberto le presentó el plan. No prometió un rascacielos. Prometió devolverle el dinero en 90 días con un 15% de interés. Puso su camioneta vieja y sus herramientas como garantía. El cuñado aceptó, más por ayudar a su hermana que por fe en el negocio. Roberto compró la casa. Ese primer día, parado solo en el salón polvoriento, sin empleados, sin secretaria, sin capataz, Roberto, el ingeniero, se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y agarró una maza. El primer golpe contra la pared vieja de yeso sonó como un disparo. Fue el sonido de su ego rompiéndose. Y fue liberador. El proceso de flipping, comprar, reformar y vender, no es como en la televisión. No hay música alegre ni montajes de 2 minutos. Es sucio, doloroso y lleno de sorpresas desagradables. Roberto descubrió que había olvidado lo que era el trabajo físico real. La primera semana fue un infierno. Al arrancar la vieja moqueta, descubrió que el piso de madera debajo estaba podrido por orina de gato. Tuvo que cortar y reemplazar vigas él mismo, arrastrándose por el espacio bajo la casa, el crawl space, entre telarañas y ratas muertas. A sus 50 años, su espalda gritaba cada noche. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y sostener copas de vino, se llenaron de callos y cortes. Pero algo extraño sucedía. Dormía mejor. El estrés de deber millones al banco era un veneno lento. El dolor físico de lijar paredes era un dolor limpio. Roberto aplicó su mentalidad de gran constructor a la pequeña escala. En lugar de ir a la tienda de bricolaje y pagar precios minoristas, usó sus viejos contactos, los que aún le contestaban, para conseguir materiales sobrantes de grandes obras a precio de saldo. Consiguió granito para la cocina de un retal que sobró de un hotel. Consiguió azulejos de primera calidad que habían sido descatalogados. La casa de los $35.000 estaba recibiendo acabados de un penthouse, simplemente porque Roberto sabía dónde buscar. Sin embargo, el desafío no era solo la construcción, era la gestión de su propia identidad. Una tarde, mientras cargaba escombros en un contenedor alquilado, un coche de lujo paró frente a la casa. Bajó un antiguo competidor, un arquitecto que solía perder licitaciones contra Roberto. El hombre lo miró, vio a Roberto cubierto de polvo de yeso, sudando, cargando madera vieja. «Vaya, Roberto, ¿cómo han caído los poderosos? ¿Ahora eres el chico de los recados?», dijo con una sonrisa burlona. Roberto se detuvo. Sintió la vergüenza subir por su cuello. Hace un año, habría insultado al tipo.
Habría presumido de algún proyecto futuro. Pero Roberto miró la casa. Ya no veía una ruina. Veía los $36.000 de ganancia que estarían en su bolsillo en 3 semanas. Dinero real. Dinero suyo. Alguien tiene que hacerlo, Carlos. Cuida tu espalda, dijo Roberto simplemente, y siguió cargando. El arquitecto se fue, confundido por la falta de reacción. Roberto se dio cuenta de que ya no le importaba la opinión de la élite. La élite estaba endeudada. Él estaba construyendo libertad. A las 6 semanas, la casa estaba terminada. No era una mansión. Era una casa digna, limpia, luminosa y sólida. Roberto había transformado la peor casa de la calle en la mejor casa para una familia joven. Puso el cartel de «Se vende». En su antigua vida, vender un edificio tardaba meses o años. Negociaciones eternas, abogados, burocracia. Aquí, el mercado era voraz. En 48 horas tuvo 3 ofertas. Se vendió por $98.000. Un poco más de lo que había calculado, porque la calidad de los acabados enamoró a una pareja de recién casados. El día del cierre, en la notaría, Roberto recibió el cheque. Pagó al cuñado sus $35.000 más los intereses prometidos. Pagó los materiales. Le quedaron limpios $42.000. Era dinero líquido, en su cuenta, sin deudas. Roberto miró el cheque en su coche y lloró, no por tristeza, sino porque entendió la matemática de su nueva vida. Para ganar $40.000 netos en su antigua constructora, tenía que mover un proyecto de $500.000, esperar 90 días a que le pagara el gobierno, pagar nóminas, seguros y rezar para que no lloviera. Aquí, lo había hecho con sus manos y su ingenio en 45 días. Había descubierto el microflipping de alto valor. La clave no era el volumen, era la velocidad y el margen. Roberto reinvirtió todo. No compró un coche nuevo. No se mudó a un apartamento mejor. Buscó la siguiente casa. Esta vez sabía exactamente qué buscar. Casas con buenos huesos y mala piel. El segundo flip fue más fácil. El tercero, aún más. Al cuarto proyecto, Roberto dejó de usar el martillo. Se dio cuenta de que su valor no estaba en poner los azulejos, sino en encontrar las casas y gestionar los costos. Volvió a ser el ingeniero, pero un tipo diferente de ingeniero. Diseñó un sistema, el protocolo de 30 días. Sus obras no podían durar más de un mes. Cada día extra era dinero perdido en impuestos y servicios. Contrató a un equipo pequeño, no 100 empleados, sino 3. Un fontanero, electricista multiusos, un carpintero y un pintor rápido. Les pagaba bien y al contado, cada viernes. A cambio, exigía lealtad y velocidad. En un sector donde los pagos siempre se retrasan, Roberto se convirtió en el empleador favorito, porque su dinero siempre estaba ahí. Su modelo de negocio se perfeccionó. 1. Compra en efectivo. Usaba su capital acumulado para cerrar tratos en 48 horas, ganando a compradores que necesitaban hipotecas. Esto le permitía comprar con un 20% de descuento. 2. Estandarización. Dejó de diseñar cada casa como si fuera única. Eligió una paleta de colores, gris perla y blanco, un tipo de suelo laminado resistente y barato, y un modelo de cocina. Compraba estos materiales por volumen y los almacenaba. Todas sus casas se veían iguales, limpias, modernas y neutrales. 3. El nicho de la clase media. Mientras sus antiguos colegas se peleaban por construir mansiones invendibles, Roberto se enfocó en casas de $100.000 a $150.000. El mercado masivo, donde la gente real compra con créditos FHA o Infonavit. Nunca le faltaban compradores. En 2 años, Roberto había flipeado 24 casas. Su patrimonio neto real, activos menos pasivos, era mayor que cuando tenía la gran constructora. Y lo más importante, dormía 8 horas diarias. Pero el destino, o el ego, siempre te hace una última prueba. Un día, el banco que lo había embargado años atrás lo llamó. Un nuevo gerente había visto sus movimientos de efectivo. Le ofrecieron una reunión. Roberto entró en la sucursal. El aire acondicionado, el olor a dinero, las alfombras. Todo le recordaba a su antigua vida. El gerente, un tipo joven y ambicioso, le extendió unos planos sobre la mesa. «Don Roberto,
Hemos visto lo que está haciendo. Es impresionante. Pero usted está para cosas más grandes. Tenemos un terreno en el centro. Queremos financiarle una torre de 12 pisos. Usted pone el nombre, nosotros ponemos el capital. Volverá a estar en la cima. Roberto miró los planos. Vio las grúas. Vio las reuniones interminables. Vio el estrés. Vio la deuda de 10 millones de dólares que vendría con ese apretón de manos. Recordó el olor a gato de su primera casa reformada. Recordó la satisfacción de entregar las llaves a la pareja joven. Recordó la libertad de no deberle nada a nadie al final del día. Roberto cerró la carpeta de los planos y la empujó suavemente hacia el gerente. «Te agradezco la oferta, hijo. Es un edificio precioso». «¿Entonces empezamos el papeleo?», preguntó el gerente, sacando su pluma. «No», dijo Roberto poniéndose de pie. «Yo ya no construyo monumentos al ego. Yo construyo hogares y libertad, y eso no cabe en tus hojas de cálculo». Salió del banco, se subió a su camioneta, que seguía siendo la misma, aunque ahora tenía el motor arreglado, y condujo hacia el barrio obrero. Tenía una cita para ver una casa quemada que nadie quería. Decían que era una ruina total. Roberto sonrió. Él sabía que debajo del hollín probablemente había ladrillo sólido y un margen del 40%. Había aprendido la lección más valiosa de los visionarios. No importa cuán alto construyas, sino cuán sólidos son tus cimientos. La historia de Roberto nos enseña una verdad incómoda sobre el éxito. A veces, para avanzar, tienes que hacerte más pequeño. Vivimos obsesionados con la facturación bruta, con el tamaño de la empresa, con la imagen pública. Pero la facturación es vanidad. El beneficio es sanidad, y el efectivo es el rey. Roberto tuvo que perderlo todo para entender que su habilidad no era gestionar deuda, sino ver valor donde otros veían basura. Pasó de ser un general de un ejército derrotado a ser un francotirador de élite en los negocios. El flipping no fue solo su salvavidas financiero, fue su escuela de humildad y eficiencia. Le enseñó que una transacción pequeña, rápida y rentable vale más que 10 proyectos gigantes estancados. Si estás pasando por un fracaso, si sientes que tu gran proyecto se derrumba, tal vez sea el momento de mirar hacia abajo, a lo pequeño, a lo sucio, a lo que nadie quiere hacer, porque a menudo ahí es donde se esconden los diamantes. Si esta historia de reinvención te ha inspirado a buscar tu propia segunda oportunidad, dale un golpe de maza a ese botón de like y suscríbete a los visionarios del éxito. Aquí no adoramos los problemas, adoramos las soluciones rentables. Comenta abajo, ¿qué trabajo humilde estarías dispuesto a hacer hoy si supieras que te haría millonario en 5 años? Nos vemos en la próxima obra. A construir.